Vamos a seguir adelante, hermanos. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Cipriano. Voy a pedirle que pase. Él tiene un canto antes de entrar a la predicación. Aleluya. Y sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Es un gozo, ¿verdad?, verlos. Algunos hermanos faltan, pero qué bueno que usted está en la casa del Señor en esta mañana. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo poder estar con ustedes otra vez. Qué bueno es Dios que nos permite cumplir años, ¿verdad? Eso es lindo. Que no se nos quedan las carretas en ninguna parte. Dios ha sido bien bueno conmigo y yo pienso que con ustedes también. Que Dios es el mismo y Dios obra para todos. Y por eso escogí este himno, porque he tenido la necesidad de hablar muy cerca con mi Señor y he estado hablando con Él en casa y es un Dios que se manifiesta, un Dios que tiene poder, un Dios que obra, un Dios que concede las peticiones de nuestro corazón. Yo le invito, cuando usted tenga una necesidad, llámelo a su recámara, a su sala, a su comedor, donde quiera que esté, y dígale: yo quiero tener un momento contigo. Y usted manifiéstele su deseo, su necesidad, y Dios le va a suplir. Amén. Que vamos a cantar algo en esta mañana. Gloria a Dios. Cuando solo y triste me vi yo, y consuelo y paz no encontré, yo clamé al que salva las almas y al cuerpo le da sanidad. A solas hablé con mi Cristo, le mostré toda mi necesidad. Y tomando en sus manos mis cargas, salvación a mi alma le dio. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que yo le sirvo, hermano. El que contesta tu petición. Por el mundo vagué yo sin Cristo, despreciando el amor del Señor, comprendiendo mi falta terrible, yo busqué el perdón del Señor. A solas hablé con mi Cristo, le mostré toda mi necesidad. Y tomando en sus manos mis cargas, salvación a mi alma le dio. Aleluya. Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? Y hay veces creemos que nuestra petición es tan grande que Dios no es suficiente. Y déjeme decirle, Dios es capaz de concederte tu petición. Él es capaz, hermano. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Yo estoy pagando el precio
para que sea mi amigo, porque no es fácil tenerlo a Él como amigo. Hay que rendirse para tenerlo a Él como amigo, pero sí puede ser nuestro amigo, nuestro confidente, el que va a extender su mano para ayudarte, para servirte y para sacarte del lugar donde tal vez estés. Amén, hermano. El pastor me permite cantar otro himno, así que con todo mi corazón, ya que no vengo tan seguido, pero aquí estamos. Y de lejos les amo, hermano, allá en el desierto, pero les amo. Amén, gloria al Señor. Vamos, hermano. Aleluya. Bendito es el Señor. Quiero hablarte de mi buen Señor, que mi vida toda transformó. Mis pecados todos Él quitó y mi alma redimió. En mi ser un canto nuevo, porque Cristo me salvó. Y ahora canto aleluya, Él me redimió. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser quiere beber. Aleluya, gloria al Señor. Él es bueno, hermano, Él es bueno. Aleluya, gracias Jesús. Bendito sea el Señor. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser quiere beber. El camino de la salvación y es la puerta a la eternidad. Y es el lirio de los valles, y es mi amigo fiel, es mi amigo fiel. Dios le bendiga, hermano, gracias. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Póngase de pie, hermanos, un minuto. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en medio de nosotros. Ahora, Señor, Dios mío, que vamos a abrir tu palabra. Danos de tu gracia, Señor. Necesitamos, Señor, que tú obres, Señor, en nosotros. Y también prepáranos, Señor, para esta mañana, para participar, Dios mío, de la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros en esta semana, tú nos has ayudado, nos has guardado, nos has bendecido. Tú conoces, Señor, la inquietud de cada persona que ha llegado en esta mañana a tu casa y de acuerdo, Señor, a la necesidad, Dios mío, de acuerdo, Dios mío, a lo que ellos traigan, Señor, en su corazón y en su mente, yo te pido que tú les hables una palabra en esta mañana. Una palabra, Señor, que los aliente, que los ayude, que los restaure. Dios mío, que los aliente a seguir adelante, Padre. Gracias, 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 Señor. En tus manos nos ponemos en esta hora, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Hace 8 días, hermano, yo empecé una pequeña serie en un tema que le pusimos Dios habla hoy. Y hermanos, básicamente mi deseo, verás, en estas 2 semanas, tanto la pasada como hoy, es mirar, hermanos, cómo Dios sigue hablando a su pueblo. Y la razón de esta serie básicamente fue porque, ustedes saben, hace unos días, algunos renombrados cristianos famosos han claudicado o han apostatado básicamente de la fe, diciendo que ellos ya no son cristianos y pues descalificando la Biblia, descalificando todas estas cosas. Yo les decía, hermanos, hace 8 días que todo el tiempo ha sucedido esto, o por lo menos hemos visto a veces que hay personas que caen de la fe y de alguna manera ellos se levantan, y eso ha sido siempre. Pero directamente así que alguien diga, ya no creo en la palabra, y en este caso cuando ha sido pastor o ha sido un líder muy importante, que esas personas digan, ya no creo en la palabra, o la Biblia está llena de contradicciones y todo eso, es algo que parecería algo más nuevo, y la preocupación de mucha gente es de que esto va a seguir, y hay mucha gente que tal vez se va a levantar, mucha gente tal vez se va a desanimar con todas esas cosas que están pasando, y algunos decían, bueno, la razón es porque tal vez están poniendo, si mucha gente se va de la iglesia o se desanima, es porque ponen sus ojos en el hombre y no en la palabra de Dios. Y entonces, con todo esto, yo preguntaba y decía, Señor, ¿qué tienes que decirnos? O sea, ¿cómo podemos nosotros enfrentar estas cosas? Y hermanos, pues lógicamente, verán, nosotros tenemos que entender de que Dios sigue hablando. Hace 8 días hablamos de varias maneras en que Dios habla, y la Biblia dice Dios habla de muchas maneras, pero a veces nosotros no entendemos. Ahora, muchas veces también tenemos que entender de que Dios quiere hablarnos. Dios siempre está ahí, siempre que nosotros abramos la Biblia, Dios va a estar dispuesto a hablarnos. Ahora, nosotros tenemos que entender de que tenemos que reconocer también cuándo es Dios el que nos está hablando, cuándo tal vez somos nosotros mismos los que estamos pensando algo, y cuándo es el enemigo el que nos está hablando. Porque yo creo que sin duda mucha de esta gente que a veces se aparta, a lo mejor escucharon una voz, y hay mucha gente que hemos escuchado que a veces dice, bueno, Dios me habló esto, Dios me habló aquello, pero no sabemos si realmente fue Dios. Entonces el tema de hoy, hermanos, es cómo reconocer la voz de Dios. ¿Cómo sabes cuando una idea viene de Dios? Tal vez cuando una idea viene del enemigo, o simplemente eres tú. Si confundimos, hermanos, nuestros deseos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, los resultados van a ser negativos, van a ser malos. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, una vez más, hermanos, es importante reconocer cuándo es Dios hablándonos y cuándo no. Y es también importante saber cuándo es el enemigo el que está hablándonos. Y como dije, hermanos, muchas cosas hoy en día son achacadas a Dios. La gente dice, Dios me habló, pero realmente Dios no tiene nada que ver a veces en lo que esa gente dice. Tal vez fue su propio deseo, su propia imaginación. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Notemos lo que dice ese versículo, dicen probad los espíritus. ¿Por qué? Porque hay un hecho, hermanos, y es que en un momento tal vez podría ser Dios hablándonos, en otro momento tal vez podría ser el enemigo, o otra vez podríamos ser nosotros mismos. Hay un ejemplo, hermanos, en la palabra que es muy gráfico acerca de esto. Ahí en el libro de San Mateo 16 encontramos la historia del Señor Jesús hablando con sus discípulos. Estaban ellos en un lugar que se llama Cesarea de Filipos, y entonces Él pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy? Y se acuerdan, hermanos, lo que dice Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló esto ni sangre ni carne, sino mi Padre. Es una revelación tremenda. O sea, algo tremendo, Pedro.
Pero luego después, hermanos, en una segunda intervención que tuvo Pedro, él empieza a decirle al Señor Jesús, Señor, cuando el Señor Jesús dice que va a ir y va a padecer y lo van a matar y todo, le dicen que no te acontezca esto, y el Señor Jesús le dice al mismo Pedro que le había dicho, bienaventurado eres, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que, hermanos, es el mismo hombre, dos diferentes impresiones en cuestión de segundos, por decir así, y puede pasarnos a todos, hermanos. En un minuto tú estás escuchando a Dios, otro minuto tú estás escuchando a ti mismo o estás escuchando al enemigo. Entonces, ¿cómo sabes si es Dios hablándote? Juan 17:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, hermanos, rápidamente es a mirar 5 maneras de probar una impresión. 5 maneras de saber si una idea que viene a tu mente es de Dios o no es de Dios. Y estas pruebas, hermanos, forman un filtro bastante fuerte. O sea, yo quiero que pongamos atención porque no podemos decir, bueno, voy a escoger esta o a escoger aquella. No, tienen que ser todas, porque todas forman un filtro para saber realmente si Dios es el que nos está hablando. Si no están estas todas alineadas, entonces no es Dios. Por otro lado, si tenemos una idea y se alinea con todas estas formas, estos filtros, entonces podemos estar seguros de que Dios es el que nos está hablando. Vuelvo a repetir, hermanos, hay mucha gente que a veces hace cosas, y lo hemos visto siempre, es que Dios me dijo. ¿Y cómo sabes que realmente es Dios? Y vamos a ver entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender, y especialmente, como les dije al principio, viendo los tiempos en que estamos viviendo y que no nos vayamos a confundir. 5 maneras de probar si una idea viene o no de parte de Dios. En primer lugar, hermanos, y lo más básico, ¿está de acuerdo con la Biblia? O sea, la cosa que estoy recibiendo, esa impresión, ¿verdad? Porque Dios habla a nuestra mente, y eso lo vimos hace 8 días bien claro. Entonces, esa impresión que estoy recibiendo realmente es bíblica. Esa es la primera manera en que tú puedes probar una idea o una impresión. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Porque Dios, hermanos, nunca va a contradecir algo que ya ha dicho en su palabra. Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre. Otra versión dice, la verdad vivirá por siempre. O sea que eso significa, hermanos, es de que si es verdad, siempre ha sido verdad y siempre será verdad, porque la verdad no es nueva. O sea, si algo es nuevo, no es verdad, porque la verdad ha estado por siempre. Todo cambia, hermanos, las corrientes, las opiniones populares, aún la ciencia cambia, pero la verdad de Dios nunca cambia. Entonces, si Dios dijo algo en la Biblia, tenemos que creerlo y aplicarlo el día de hoy, porque Dios no se va a contradecir de lo que Él ya dijo. Ahí en Gálatas 1:8, la Biblia dice, no está en sus bosquejos, pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otra versión dice, caiga bajo maldición. Muchas, hermanos, o si no es que todas las sectas que existen hoy en día, empezaron porque ellos dijeron que un ángel vino y les dijo tal cosa, o les dijo que la Biblia no era suficiente. Dios dice que si aún un ángel viene y dice que no es suficiente la Biblia, está equivocado. O sea, la Biblia es la verdad. Entonces, lo primero que yo hago cuando recibo una idea, una impresión de Dios, es esto: ¿está esto de acuerdo con la Biblia? O sea que podemos decir que la vasta o toda la mayoría de la voluntad de Dios para nuestra vida está aquí en el libro. O sea, todo lo que tenemos que hacer es leerlo. Hemos dicho, ¿verdad?, que hay cientos tal vez de versos que posiblemente no entendemos, que posiblemente tenemos que estudiar más, pero está aquí por algo. Ahora, hay versos que posiblemente nosotros tengamos que memorizar, textos, hermanos, que se relacionan con nuestra vida en particular. ¿Por qué? Porque cuando viene a nuestra mente una idea, nosotros podemos decir, esto no puede ser de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice de esta manera. Si nosotros sabemos lo que dice la Biblia, pues no podemos ser engañados.
Ahora, si tú no conoces la Biblia, vas a tener muchos problemas. Entonces, ¿está de acuerdo o no con la Biblia? La primera prueba. Filtro número 2. ¿Me hace esto más como Cristo? O sea, esta impresión que estoy recibiendo, esto que digo que es una palabra de Dios, ¿me hará más como Cristo? Porque Jesús, hermanos, es el estándar con lo que medimos todas las ideas, todas las impresiones que vienen a nuestra mente. Sabemos, hermanos, que la meta de Dios es hacernos como Jesucristo. Es la meta número 1 que Dios tiene para nuestras vidas. Efesios 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice, piensen y actúen como Jesucristo. Entonces, si esta es la meta número 1 para nuestra vida, obviamente Dios no nos va a poner una idea, una impresión que nos guíe en dirección opuesta, ¿verdad?, a esa meta. Segunda de Corintios 10 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, por lo tanto, la impresión que recibamos debería ayudarnos a ser obedientes a Cristo. Debería ayudarnos a contestar esa pregunta tan famosa, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo? Y ayudarnos a actuar como Jesús actuaría en ciertas circunstancias de la vida. O sea, cuando yo recibo una impresión de Dios, ¿eso me va a hacer más como Cristo? Ustedes saben que, ¿cómo se define la madurez? Madurez, hermanos, sencillamente es ser como Cristo, o sea, es tener el carácter de Cristo. Esto es todo lo que significa madurez. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que madurez es saber un montón de misterios y muchas cosas, pero hermanos, realmente madurez es sencillamente ser como Cristo, o sea, alcanzar el carácter de Cristo. Número 3, hay una tercera manera de probar una impresión. Mi iglesia lo confirma. O sea que estoy hablando, hermanos, de cómo reconocer la voz de Dios. En primer lugar, es algo bíblico, está en la Biblia, porque si no está en la Biblia, hermanos, si no está ahí en la palabra, pues sencillamente no es de Dios. En segundo lugar, me va a hacer eso más como Cristo, va a cambiar mi carácter y se va a moldar al carácter de Cristo. Y en tercer lugar, mi iglesia lo confirma. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros necesitamos la sabiduría y el consejo de gente consagrada en nuestra vida para ayudarnos, hermanos, a estar en línea. Dios nunca intentó que nosotros camináramos solos por la vida. Es por eso que creó la iglesia, porque nos necesitamos unos a otros. Nadie, hermano, tiene todas las respuestas. Nadie lo tiene todo. Nadie conoce la decisión correcta todo el tiempo. Nadie. Es por eso que necesitamos a la iglesia. Necesitamos, hermanos, amigos que estén maduros espiritualmente, que nos aconsejen, que sirvan como jueces de lo que nosotros recibimos. Efesios 3 dice lo siguiente: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. O sea, Dios comparte su sabiduría con su cuerpo, o sea, con su familia, con su rebaño, con la iglesia, o sea, con nosotros en general. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Si Dios genuinamente te ha hablado, agarraste una idea, o sea, agarraste una impresión de parte de Dios, si realmente proviene de Dios, entonces otros creyentes maduros lo van a confirmar. Si ellos no te lo confirman, tú tienes toda la razón para dudar si realmente viene o no viene de Dios. Ahora, si tú recibes una idea y te resistes a compartirla con otra gente, eso te debería dar la pauta de que eso no viene de Dios. Porque Dios no tendrá ningún problema en que tú compartas lo que Él te dice. Él quiere que aprendamos unos a otros, que compartamos unos con otros, que obtengamos consejos sabios unos de otros. O sea, todos necesitamos, hermanos, el consejo de los demás. O sea, que si tú tienes una idea que no es confirmada por cristianos maduros, entonces estás equivocado, porque Dios habla a su pueblo, no solo a nosotros como individuos, sino que Dios habla a su pueblo. O sea que si tú lees tu Biblia y ves tal vez un verso que nadie nunca ha visto antes,
y tal vez tienes una interpretación que nadie ha tenido, pues estás equivocado, porque millones y millones de cristianos han leído este libro por miles de años, y si es algo nuevo, entonces no es verdad. Si un cristiano maduro cuestiona una idea que tú piensas que vino de Dios, tú tendrías también que cuestionar esa idea. No estoy diciendo que la eches a un lado, solo estoy diciendo que la deberías de revisar. Mira lo que dice Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Hay otra versión que dice, la sabiduría de los justos puede salvarte. O sea, no dice la sabiduría de tus mejores amigos o de aquellos que siempre te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Dice la sabiduría de los justos. O sea, en otras palabras, la gente que ha caminado con Dios más que tú, que tal vez no son perfectos, pero han hecho un esfuerzo por crecer. O sea, son gente sinceras. Obtén consejo de ellos y eso te puede salvar. Ahora, ¿salvar de qué? Tú preguntarás. Bueno, puede salvarte de muchas cosas, de muchos peligros, de muchos errores, de tantas cosas. Hermanos, muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos sido salvados de malas decisiones porque hemos escuchado a personas que nos han prevenido, personas que están escuchando de Dios, personas consagradas. Y es por eso, hermanos, que necesitamos otra vez a un grupo de creyentes. Es por eso que siempre aquí hacemos el énfasis de que necesitas un grupo pequeño, o sea, una célula, un lugar a donde te reúnas, porque ahí tú puedes escuchar el consejo de alguien más. Y que no te estés dirigiendo que nadie más te dirija, sino que Dios te puede dirigir a través de estas personas. Ahora, se dice que hay dos grandes razones por las cuales la gente se equivoca. En primer lugar, porque no tienen amigos maduros espiritualmente. O sea que no tienes a alguien en quien pedir consejo. O sea, todo lo que tienes son tal vez amigos que no conocen de Dios o gente que anda mal tal vez. Entonces no tienes amigos espirituales que te aconsejen. Y la segunda razón por la que la gente se equivoca es porque si tienes esos amigos no los escuchas. O sea, sencillamente no escuchas esos consejos. Y entonces tienes que hacerlo. O sea que Dios usa a todas estas personas, como dije hace 8 días, Dios usa amigos, familiares cercanos para hablarnos. Solamente que para nosotros escucharlos necesitamos humildad. Y si tú eres una de esa gente que Dios quiere, que a través de ti quiere hablarle a alguien más, necesitas también valentía para hacerlo. Pero esa es la razón por la que a veces nos equivocamos mucho, porque no tenemos amigos espirituales que nos estén aconsejando, o porque si los tenemos, no les hacemos caso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y otra vez, es bueno que tú estés en un grupo pequeño, es bueno que tú estés en una célula. Si no estás en una célula, estás perdiendo muchas cosas, porque ahí Dios te puede hablar y ahí hay gente madura que te puede estar aconsejando. Proverbios 11:4, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si quieres cometer menos errores en tu vida, agarra todo el consejo de la gente madura espiritualmente que puedas y luego síguelo. Dice este verso, en la multitud de consejeros. O sea que en la multitud de consejeros, obtén todo el consejo que puedas. Tú necesitas checar tu impresión con gente madura. Número 4, hay una cuarta pregunta que tú y yo podemos usar para probar una impresión. ¿Esto que estoy sintiendo es convicción o es condenación? Déjame explicarte la diferencia. La convicción viene de Dios. La condenación viene del enemigo. O sea, el propósito de la convicción es corregir algo que está mal en tu vida. O sea, ese es el propósito de la convicción, y eso es de Dios, corregir algo que está mal en nuestra vida. El propósito de la condenación es hacerte sentir miserable, culpable, avergonzado. O sea que la motivación detrás de la convicción es Dios amándote y queriendo, verá, lo mejor para ti. La motivación detrás de la condenación es Satanás, quien quiere hacerte sentir mal, quien quiere hacerte sentir miserable. Entonces, si tú escuchas algo y tal vez tú de algún momento tal vez has fallado
y el enemigo te dice, tú no vales nada, tú nunca podrás hacer nada, tú no vas a salir de esto, ni creas que Dios te va a escuchar. O sea, ese no es Dios, ese es el enemigo. El diablo es el que quiere que te sientas miserable, no Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si tú has aceptado al Señor Jesús, si estás haciendo el esfuerzo genuino de hacer su voluntad, de cumplir con lo que Él dice, dice aquí que no hay ninguna condenación sobre ti. Porque el verso sigue diciendo, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si estás haciendo todo eso, entonces no hay ninguna razón por la cual te sientas condenado. Dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús, no hay razón para que te sientas condenado. Ahora, ¿qué es la convicción? Apocalipsis 3:19 dice lo siguiente: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Entonces notamos la motivación detrás de la convicción. Es Dios que nos ama y Él quiere ayudarnos a cambiar. Entonces la convicción es muy definida y específica. Dios te dice lo que está mal en tu vida, Él te da la solución y tan pronto como tú admites eso, tú lo confiesas y le dices, Señor, ayúdame a cambiar, y el sentimiento ese se va, porque es una convicción. Ahora, si es una condenación, eso va a durar todo el tiempo, tal vez días, meses, años, y va a estar ahí, pero eso no es Dios, eso es el enemigo. Entonces tenemos que entender. Entonces, una impresión, algo que tal vez alguien te dijo, o algo que tú sentiste, que Dios te dijo, bueno, tienes que ver, ¿es convicción o es condenación? Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y hermanos, hay última pregunta que nos hacemos cuando recibimos una impresión. ¿Siento la paz de Dios con respecto a esto? ¿Siento la paz de Dios con respecto a esto? Si tú recibes una impresión y eso te hace sentirte con presión, tal vez confundido, deberías de cuestionar si eso viene de parte de Dios, porque Dios quiere que tengamos paz. Fíjate, 1 Corintios 14 dice lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, Él quiere que sintamos paz en nuestra vida. Hermano, nosotros, verá, como padres, no queremos que nuestros hijos se sientan presionados todo el tiempo. Y de la misma manera, hermanos, Dios no desea eso con nosotros. Quiere que ese sentido de paz sea parte de nuestra vida diaria. O sea, podríamos decir, el único tiempo de legítima presión es cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo y nosotros no lo hemos hecho todavía. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. La Biblia, hermanos, habla muy claramente acerca de la diferencia entre nuestra preocupación y la paz de Dios. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, Él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, este verso nos recuerda que la preocupación nunca viene de Dios, solo crea presión en nuestra vida. Y también nos dice, hermanos, una increíble promesa: solo pon las cosas en las manos de Él, de Dios. Él va a escuchar tu voz, eso te va a traer paz. De hecho, hermanos, uno de los más claros signos de que una impresión viene de Dios es que cuando de repente tú sientes una paz, ¿verdad? O sea, que de momento sientes esa paz de Dios. Quizás en medio de una tormenta, en medio de una situación muy difícil, ¿verdad? Un tiempo de dificultad en tu vida, tú sientes paz, esa paz de Dios. Entonces, estas 5 maneras de probar una impresión, hermanos, trabajan. Quiero repetirlas una vez más. En primer lugar,
si tú recibes, estoy hablando acerca de cómo podemos reconocer la voz de Dios. Porque decía al principio, hermanos, que quizás mucha gente, esa gente que se ha alejado de Dios y que abiertamente han hablado en contra de lo que tal vez ellos creían, posiblemente algunos, hermanos, pues escucharon otra voz. O quizás algunos, como dije, no tenían personas espirituales que estuvieran con ellos, o si las tenían, no las escucharon y ellos se fueron. Entonces, hermanos, tenemos que saber de que hay una guía en la palabra de Dios para reconocer cuando es Dios hablándonos. Entonces, hermanos, ¿cómo voy a probar eso? ¿Cómo voy a pasar eso por un filtro? Bueno, 5 maneras. ¿Está esto de acuerdo con la palabra? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Lógicamente que para saber si está de acuerdo con la Biblia necesitas leer la Biblia. Por si no, pues no vas a saber. Entonces, ¿está de acuerdo con la Biblia? En segundo lugar, ¿me hará esto más como Cristo? ¿Esto que me están diciendo, esta impresión o esto que estoy recibiendo, me hará más como Cristo? En segundo lugar, ¿mi iglesia o la gente madura espiritual lo está confirmando? Y luego, bueno, esto que tengo, ¿es algo que me está dando convicción o me está dando condenación? Tengo que saber. Y en quinto lugar, ¿siento la paz de Dios? O sea, si usamos estos filtros, hermanos, tú vas a saber si lo que estás escuchando viene de Dios o no. Desgraciadamente, hermanos, hemos tenido gente que se ha dejado llevar por otras cosas, que no ha escuchado realmente el consejo, no han querido hacerlo y se han ido. O se han confundido y después ya ni una cosa ni otra, sino que ya no quieren estar en la iglesia. Pues es triste eso, ¿verdad? Porque podrían estar activando en un lugar, podrían estar bien y se van y el enemigo los tiene apartados. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Para terminar, solamente déjame decirte lo siguiente. Necesitamos hacer algo más que oír la voz de Dios. Necesitamos guardarla en nuestro corazón, pero también necesitamos nosotros hacer algo, o sea, ponerla en práctica. Porque el tema de estos, o la serie, ¿verdad? Le puse Dios habla hoy. Claro que Dios sigue hablando hoy, pero también nosotros tenemos, si escuchamos a Dios, si queremos, ¿verdad?, escuchar a Dios, sin duda que nos va a hablar, pero también tenemos que estar dispuestos a poner en práctica lo que escuchamos. Proverbios 22:17 es mi último versículo. Dice, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. En otras palabras, Dios nos está hablando, Dios nos sigue hablando, Dios quiere hablarnos. Tenemos que prestar atención, poner atención a la palabra del Señor y ponerlo en práctica. Yo creo, hermanos, si hacemos eso, Dios nos va a bendecir. Hermanos, yo quise traer esto ha sido muy corto porque vamos a pasar al altar en esta mañana, pero espero, hermano, que tú reflexiones en estas 5 cosas. Y hermano, cuando tú pongas tu atención en esto, vas a saber si una impresión viene de parte de Dios o no. Y hermanos, Dios nos va a seguir guiando. Hermanos, estamos pasando por tiempos muy difíciles, hermanos. Tú vas a escuchar muchas cosas, tal vez en el tiempo, ¿verdad? Tal vez de personas que tú conocías y de que en un tiempo estuvieron muy metidos en el cristianismo y todo, que ahora se han ido y que están hablando hasta mal de eso, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Tenemos que seguir confiando que esta es su palabra. Y que, hermanos, cuando alguien se confunde es porque sencillamente se desvió de la palabra, no está escuchando, o tal vez interpretó de una manera incorrecta lo que Dios quiso decir. Pero Dios, hermanos, sigue hablando y Dios nos sigue guiando cada día. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, o tenemos que hacer es retener la palabra y también, por lógica, verá, ponerla en práctica. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Voy a pedirles que vayan pasando. Vamos a tener la comunión en esta mañana. Hermano, vamos a pasar en esta mañana al altar. Amén. Aleluya. Mientras pasan, hermanos, yo quiero leerles el pasaje en 1 Corintios, capítulo 11, donde nos dice la palabra del Señor con respecto a la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, porque es muy clara. Dios mío, estamos, Dios mío, viviendo tiempos difíciles, Señor. Y Dios mío, te pido, Señor, que tú protejas, Señor, a tu pueblo. Que tú, Dios mío, guardes a tu pueblo, Señor. Que, Dios mío, podamos estar escuchando tu voz, Señor. Porque tú sigues hablándonos, Señor, hoy en día. Pero, Dios mío, ayúdanos, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, y que podamos escuchar tu voz. Dios mío, ayúdanos a no, Señor, confundirnos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que, Dios mío, no solamente escuchemos lo que tú nos estás diciendo, sino que, Dios mío, lo atesoremos en nuestro corazón y, Dios mío, lo pongamos en práctica. Dios mío, hoy en día muchas decisiones, Señor, que hacemos están basadas, Señor, en algo que no es tuyo. Pero, Dios mío, si hay alguien aquí o nosotros mismos hemos hecho decisiones, Señor, basadas en eso, te pedimos perdón en esta mañana. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor, porque siempre lo vas a hacer, siempre estás ahí para guiarnos. Y gracias te damos por ello, Señor. Perdona, Señor, por las decisiones malas que hemos hecho, Señor, en el pasado, en las cuales, Señor, no consultamos, Señor, contigo. Y, Dios mío, no escuchamos tu voz, Señor. Tal vez no abrimos la Biblia, tal vez, Señor, no escuchamos a esos consejeros. Pero, Dios mío, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Bendice una vez más a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en todo, Señor, podamos, Dios mío, escucharte a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque aún en este tiempo tú sigues, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias. Al pasar, Señor, al altar, Señor, y al estar, Señor, en este tiempo, ayúdanos, Señor. También me dice a mis hermanos, Señor, Dios mío, Señor, que podamos, Dios mío, tomar este tiempo como un tiempo, Señor, de reconsagración a nuestras vidas, un tiempo, Señor, de, Dios mío, ponernos en amistad contigo, Señor, y gracias por este tiempo, gracias, Señor. En Cristo Jesús, Padre, lo pedimos.